Hola, bienvenidos. Estamos acá en el canal Sur o No Sur, ¿cierto? Psicología social desde el sur de Chile. Vamos a tratar de dar algunas aproximaciones, ¿cierto? Introductorias a la psicología social que pueden ayudar en alguna de nuestras clases posteriormente. Hoy vamos a hablar de la modernidad. ¿Cómo parte la modernidad? Bueno, hay dos grandes versiones de cómo parte la modernidad. Una de ellas, ¿cierto?, tiene que ver con la caída del Imperio Bizantino, ¿cierto? La parte oriental del Imperio Romano. Se plantea que al caer esta última parte del Imperio Romano a manos del Imperio Otomano, empieza a cursar la modernidad. Europa, en esta inflexión de la historia, se encuentra orientada hacia otro momento. Posterior a la caída del Imperio Romano, Europa se rearticula, por decirlo de alguna manera, y emergen nuevas potencias como es, por ejemplo, el Imperio Otomano. Es muy importante entender este conflicto. El Imperio Otomano, encabezado por Mehmed II, asedia la ciudad de Constantinopla por durante 50 días. No es menor. Con una artillería, cañones impresionantes que podían disparar, ¿cierto?, a gran distancia, a más de 1000 metros. Logran, después de estos 50 días, superar, ¿cierto?, las grandes murallas de la ciudad de Constantinopla, lo que es hoy día Estambul en Turquía, que no habían sido destruidas en 1000 años. Bueno, un gran hito de la historia, que para un gran número de autores, ¿cierto?, es donde se constituye la modernidad, parte de la modernidad. Pero hay otro hito de la historia que también se plantea como el principio de la modernidad y tiene que ver con la conquista de América. ¿Cómo llega el hombre europeo a América en 1492, ¿cierto? Es muy importante recalcar ese dato porque en 1453 fue la caída del Imperio Bizantino y en 1492, ¿cierto?, es el descubrimiento de América, ¿cierto? Ya sabemos que América está habitada y que tiene una historia de más de 5000 años, ¿cierto?, de migraciones, como dice el profesor Enrique Dussel. Pero bueno, frente a esta idea de la conquista de América, es muy importante recalcar que si la modernidad tiene una idea que cruza, ¿cierto?, centralmente toda la modernidad, a pesar de sus distintos periodos, tiene que ver con la instauración de grandes relatos de verdad, grandes relatos de cómo ser en el mundo, y todo esto constituido por un razonamiento eurocéntrico, proveniente del seno de Europa. Y desde esta visión, ¿cierto?, se coloniza y se emancipa una visión religiosa, judeocristiana, ¿no? Y también una visión de cómo entender el mundo. Ya sabemos que para fines del siglo XV, siglo XVI, ¿cierto?, existen grandes transformaciones en el pensamiento social y filosófico, pero todo ese pensamiento y razonamiento es constituido de alguna manera en Europa. Por lo tanto, desde esta forma se va a entender la humanidad y todo lo que esté fuera de estos grandes relatos europeos, ¿cierto?, va a ser entendido como norma o conducta bárbara. Al igual que como lo hacía el Imperio Romano, ¿cierto?, con todas las civilizaciones que estaban fuera de su lógica civilizatoria. Por lo tanto, la premisa de que los grandes relatos tienen que definir un deber ser se instaura a sangre y fuego en un genocidio gigante en Latinoamérica, en donde se procura intentar de manera muy violenta y disruptiva que los pueblos originarios, ¿cierto?, de América Latina empiecen a vivir, a constituir sus hábitos y su cotidianidad a una forma de pensamiento que no proviene de este lugar del mundo y que tuvieron que actuar bajo una lógica de dominación, en un sometimiento, ¿cierto?, de violencia no solo física, sino que mental, identitaria,
¿Mm? Y además la lógica colonizante procura siempre tener la lógica extractivista de fondo, ¿no? Bueno, resulta importante dar una revisión, una mirada, ¿cierto?, a estos dos eventos históricos que son muy significativos a la hora de hablar del fundamento o del principio de la modernidad. ¿Ok? Entonces, en función a esto, tratar de dejar un poco en claro que el punto de partida de la modernidad no está definido, no está dicho y existen múltiples posturas. Bueno, fue un gusto haber estado con ustedes, ¿cierto? Y haber compartido un poco de la historia de la modernidad. Soy Carlos Valle, psicólogo. Un saludo, que estén muy bien. Denle like, ¿cierto? Y suscríbanse a mi canal, Sur o No Sur, Psicología Social desde el sur de Chile. Nos vemos, que estén muy bien.